Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañáis presencialmente o a través del streaming a este acto final del Congreso Pictura, Poesis, Literatura y Arte en América Latina y España, concebido como homenaje a nuestro maestro José Carlos Rovira. Yo voy a ser breve por tres motivos. El primero, porque en estos 3 días intensos, como le gustan a José Carlos, creo que incluso quienes habéis venido de lejos y visitáis por primera vez Alicante, habéis podido haceros una idea de quién es José Carlos Rovira y por qué un grupo tan amplio de discípulos y discípulas de generaciones distintas nos hemos volcado en la organización de este evento. El segundo, porque nuestro querido José Carlos sabe que soy como él de lágrima fácil y el Congreso pues, ha sido intenso también emocionalmente desde su inicio, con esas hermosas palabras pronunciadas por Carmen Alemán y por José María Ferri en la inauguración del evento. El tercero es que he renunciado a intentar sintetizar la dilatada y muy diversa carrera investigadora de José Carlos y me ha venido maravillosamente bien que nuestra querida Virginia Gil esta mañana, esta media tarde, pues hiciera ese recorrido magnífico que ha realizado sobre la carrera investigadora de nuestro homenajeado. Se ha hecho referencia a su edición y estudio de poesía en lengua española de los siglos XX y XXI, que siempre parte de una lectura personal de versos en libros dedicados a Rubén Darío, a Pablo Neruda, a Gil Albert, a Mario Benedetti, a nuestro querido Raúl Zurita. También se ha hecho referencia a su preocupación por la tradición cultural precolombina, por el mundo virreinal, sobre todo a partir de esa línea de investigación en la que nos embarcó a tantos de nosotros, la de recuperaciones de este rico y complejo pasado en la literatura latinoamericana contemporánea, que se plasmó en libros como Miradas al mundo virreinal o Relatos inquisitoriales en la narrativa latinoamericana. Y también se ha hecho alusión ampliamente a otra línea clave que quiero recordar, que sigue presente en sus clases, la relación entre literatura y espacio urbano. Esta mañana se hablaba de cómo había derivado, ¿verdad?, esa línea hacia trabajos tan magníficos, ¿no?, como la tesis de Eva Valero, pero no se ha recordado que cuando casi nadie hablaba todavía de interdisciplinariedad, gracias a la colaboración de José Carlos con José Ramón Navarro y ese primer seminario sobre el tema en la universidad en el 93, que dio lugar al volumen Literatura y Espacio Urbano, los filólogos estuvimos en contacto por primera vez con los arquitectos. Y creo que eso sí se tiene que recordar. Los libros, artículos, conferencias en América y Europa vinculados a estas y a otras muchas líneas tienen un sello, una marca ya comentada también en estos días, porque no son solamente rigurosos académicamente, son también fruto del entusiasmo, de la pasión que José Carlos pone en su investigación y que transmite a sí mismo en las clases. Mucho más preocupado por las preguntas que por las respuestas, y de esto también se ha hablado a lo largo de estos días, José Carlos mezcla intereses temáticos muy diversos, y cuando digo mezcla, me refiero también a que nunca lleva en marcha un solo proyecto. Así que cuando te cuenta en qué anda, pues salta con total naturalidad de Rubén Darío a la Inquisición novohispana en la misma conversación. Pero además esos intereses le llegan de maneras a veces insospechadas y a menudo vinculadas a sus viajes. El viaje, la experiencia que comporta, las personas que se conocen en ese nuevo espacio y que se convierten en amigos imprescindibles, están detrás de algunos trabajos fundamentales de José Carlos. Y no solo de los evidentes, claro, como ese recorrido literario por ciudades amadas, que es Ciudad y Literatura en América Latina, o la vivencia de la cultura italiana que le lleva a escribir Humanistas y poetas en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo. Un libro esencial, como José Toribio Medina y su Fundación Literaria y Bibliográfica del Mundo Colonial Americano, surge de varios meses en Santiago de Chile, junto a su amigo Nelson Osorio, buceando en los fondos de la Sala Medina en la Biblioteca Nacional. Y unos años antes, un libro tan sugerente, del que se ha hablado también, Varia de persecuciones en el siglo XVIII novohispano, nace en sus meses mexicanos, allá por el año 94, en los que decidió que era mucho más cómodo acompañar a María Méndez todas las mañanas al Archivo General de la Nación en coche que tomar el metro o el pesero para ir a otros centros o bibliotecas. Hoy José Carlos nos va a contar, como solo él sabe, la historia de otra preocupación, plasmada durante años en el tema que nos ocupa en este congreso, que ha fructificado en ese último libro que nos presentaba rápidamente el miércoles.
Una historia que también empieza con un viaje, con la fascinación que provoca la mirada del nuevo espacio, el descubrimiento de nuevos libros y, como diría el poeta Nezahualcóyotl, el conocimiento de nuevos rostros y corazones, el surgimiento de esas amistades con mayúsculas que ha sabido cultivar a lo largo de la vida. Porque todo tiene una historia, vamos a escuchar ahora sí a José Carlos Rovira. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No, ahora se oye mejor. Bueno, en primer lugar quiero saludaros a todas y a todos los que estáis, pero especialmente a Raúl Zurita, poeta, amigo y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, una persona magnífica, Amparo Navarro, que está hoy con nosotros. Y bueno, pues ya saludados, sigo con mi intervención, que es difícil. Es decir, normalmente hablo bien, pero hoy temo hacer un desastre de intervención, pues porque uno, bueno, pues a veces tiene emociones, se transparentan esas emociones. Concha, que es mi mujer, que está allí, me ha dicho que cuando me emocione, si me ven hacer así, respiro fuerte y sigue hablando. Bien, normalmente, tampoco quiero cansarles porque llevamos una semana, bueno, 3 días, que uno está, siempre cuento una cosa que me ha pasado hace unos minutos, uno está durmiéndose estos días a veces por algún rincón que le deja alguna persona que tiene sofá en su despacho, como Carmen hoy o ayer Beatriz. Pero hoy, cuando me he despertado, he dicho, voy a repasar rápidamente las hojas de la conferencia. Y me ha pasado una cosa que me pasaba cuando era pues, candidato a, pues yo qué sé, empezaba mi carrera en bachillerato y en la universidad, que iba a dar una conferencia y de pronto no están las hojas, faltan hojas, Dios mío, faltan hojas. Y efectivamente me faltaban hojas, me he puesto nerviosísimo, pero aún así he comparecido a hablarles. Primero hay una lectura. A veces leo y a veces hablo. Hoy voy a leer algunos fragmentos y hablar otros, porque advierto que si solamente me pongo a hablar y no me ciño a un texto, esto puede durar, bueno, muchísimo tiempo. Podemos estar aquí toda la tarde, bueno, ya es tarde. Comienzo leyendo, todo tiene una historia. Es el atardecer, comienzos de octubre de 1974. El tren ha llegado a Santa María Novella casi a la hora. El cielo de la ciudad, desde la plaza cercana, tiene cúmulos blancos. El taxista entiende que nos dirigimos a Vía San Gallo, a la pensión Splendor. Llevamos apuntada la dirección y recorremos un centro histórico desconocido, sin tiempo de inquietarnos, sin significado aún. Luego una casa antigua, cuidada, limpia, una habitación sin vistas más que a la estrecha calle, unas maletas no deshechas que quedan descansando sobre la cama, sobre una mesa insuficiente, con sonrisas sorprendidas de los 2 ancianos hosteleros cuando nos ven salir al cuarto de hora de llegar. Nos indican una dirección cuando ya está anocheciendo y un caminar rápido, sin reparar en casi nada, sin reconstruir la oscuridad de recodos, las sombras de alguna plaza próxima, nos lleva al comienzo inverso de la calle. Se desemboca en un espacio iluminado, a la visión inmensa de Santa María del Fiore. Hay una mirada emocionada, sorprendida, conmocionada, incluso por la grandeza de lo inesperado, por la marmórea simetría del batistero, por la altura del campanile, por el equilibrio de la fachada principal, por la lejana silueta oscurecida de aquella cúpula sobre la que tantas veces te habló aquel profesor que se llamaba Azcárate en aquella lejana universidad de aquel país que acabas de dejar
por primera vez tras tiempos difíciles sociales y personales. No pasamos de aquel espacio del final de la calle. Seguimos, Concha y yo, cogidos de la mano, abrazados a veces por la emoción o el temor que nos produce tanta grandeza o tanta belleza. Deshacemos el camino andado pues son las 9 de la noche y el espacio es desconocido. La pensión es un buen refugio tras un bocado rápido en un pequeño comercio de los que venden pizza al tallo. Compramos un periódico en un kiosco tardío. Nos refugiamos en el segundo piso de la residencia de Vía San Gallo. Empezamos a dormir. Mañana es un día de visitas hasta laborales. Has acordado un encuentro con el viejo profesor que te ha dado trabajo. Será por la tarde en el Café Pascuoski. Anotaste la dirección en un papel tras una llamada telefónica. Pone solo Piazza de la República, 6 de la tarde. Te has despertado en la madrugada y está lloviendo. Una luz tenue en la ventana cuya persiana quedó entreabierta proyecta una irradiación lluviosa en una esquina de la habitación. ¿Recuerdas la sensación que escribiste hace unos meses en una madrugada carcelaria y parentina, sin lluvia entonces? Teoría del anochecer, sombras chinas en el recuadro del reflector sobre la cisterna cobalto del rincón, voces en el espacio geométrico, 3×2, alerta al 3, alerta al 2, silencio. Suspiras tras el recuerdo con una sensación de libertad. Te duermes de nuevo al poco con la misma sensación. En marzo de 1974 habíamos regresado a Alicante. Yo no podía trabajar en nada público. En la enseñanza tampoco, pues solicitaban una cosa que se llamaba certificado de buena conducta. Y yo en esa época seguía teniendo mala conducta antifranquista. En fin, Manolo Gil, catedrático de italiano y cuñado mío de la Complutense, y Alonso Zamora Vicente hicieron una gestión para conseguir un lectorado y se produjo entonces, el doctorado era en la cátedra de Oreste Macri, uno de los más prestigiosos hispanistas de Europa, y se produjo entonces, era en Florencia, un exilio laboral, porque era laboral, un exilio en la belleza. No era mal sitio, Florencia, para que te mandaran. Fuimos aprendiendo Florencia y recordamos los primeros recorridos por la misma y alrededores con Laura Dolfi, quien años después fotografió lugares para ilustrar una primera entrada textual mía a la ciudad, una entrada que se llama Florencia no llora y el Arno llanos de plata. Es muy larga la historia y no la voy a contar porque si no nos salimos de aquí, vamos. O sea, en el Instituto Hispánico de Vía del Parione, donde trabajaba como lector, estaban también, aparte de Oreste Macri, Gaetano Chiappini, Enzo Norti y Marco Masoli, y próximo también Roberto Paoli. Una mañana, Marco Masoli, que hablaba a veces del libro de poemas de García Lorca, que acababa de editar, y de su antiguo proyecto sobre Fray Íñigo de Mendoza, en preparación desde hacía algún tiempo, y nos hablaba de tantas cosas. Nos llevó, por ejemplo, a la primera manifestación contra la visita de Kissinger a Italia, esos mismos días, nada más llegar. La primera manifestación en libertad. Un día me indicó, a propósito de frailes, hablando de frailes, que si aún no conocíamos las celdas pintadas por Frangélico en el convento de San Marco, las visitáramos cuanto antes. Para ver también aquella anunciación que abría el corredor de las celdas en la primera planta. Recuerdo un domingo a comienzos ya de 1975 en el que recorrimos aquel espacio que nos llevaba también al encuentro con Girolamo Savonarola, sus habitaciones, etcétera, etcétera.
Las celdas no tenían el cordón en la puerta que ahora impide el paso a cada pequeño recinto que contiene cada uno de los frescos del fraile y de su taller, digamos. Un joven norteamericano, en ese encuentro del 74, sentado en el suelo, enfrente de uno de los frescos, meditaba recibiendo un rayo de sol del ventanuco elevado de la celda. No recuerdo cuál era la pintura, pero sí la imagen de aquel joven en su meditación, seguramente estética. También evoco la impresión de la Anunciación que preside la escalera que sube al primer piso, sobre todo porque varias veces he acompañado en tiempo posterior a visitantes próximos con los que realizaba un ejercicio, hacerles cerrar los ojos antes de subir la escalera y llevarlos de la mano por la misma hasta que les hacía abrir los ojos ante la pintura que me refería. Bien, han pasado 50 años de todo aquello y la Anunciación que todos tenemos, la he puesto, aunque todos las tengamos ante los ojos o en la memoria, me sirve para hacer algo que siempre que he podido hago en los museos. En los museos o en cualquier sitio, porque yo soy bastante pesado. Es un cuadro, como ya he dicho, muy conocido. Pues lo primero que siempre he intentado es tener un texto literario, y muchas veces lo he conseguido, tener un texto literario que me permita entender con otra dimensión, es decir, un ejercicio de éfrasis visual a través de alguien, un ejercicio de interpretación del cuadro a través de alguien. Esta Anunciación tiene la Anunciación en general, es decir, ese episodio esencial de la Anunciación a la Virgen, de su maternidad, etcétera, por el arcángel, tiene miles de interpretaciones. Esta de Frangélico es esencial. Y, por ejemplo, una vez recogí poemas, son muchos, pero recogí poemas. Manuel Machado Napolo tiene uno sobre la Anunciación, según Frangélico, siglo XV, dice. El título de Machado es Beato Angélico, la Anunciación. Oscar Hunt, un escritor chileno, tiene un poema que es la Anunciación, según Frangélico, siglo XV. Yo utilizo ese recuerdo de poemas y entonces me pongo ante esta Anunciación de Frangélico y digo, recuerdo por ejemplo el de Oscar Hunt, la Virgen de rosado en una esquina, con manto azul un pájaro se eleva, un ángel de oro y rosa el cuerpo inclina y le da con unción la buena nueva. Desde lo alto un haz de luz divina que en el extremo una paloma lleva, el vientre de la Virgen ilumina cayendo oblicuamente. Adán y Eva al destierro caminan entre flores. Inmediatamente me digo, qué raro, lo que estoy viendo no es esa Anunciación. Y entonces uno se acuerda de que hay una Anunciación en el Museo del Prado, que es esta, que responde tanto a el rayo de luz, Adán y Eva en una esquina, es otra Anunciación. Pero entonces lo que hacemos es buscar qué Anunciación es la de Frangélico. Y encuentro una que me sigue emocionando. Rainer Maria Rilke, que tiene varias interpretaciones de la Anunciación, en Vida de María, un texto juvenil, dice lo siguiente, y ahora sí y ahora sí vamos a verlo. Entró el ángel bajo la figura de un joven y acercándose hizo que su mirada se uniera a la que ella levantaba hacia él, fundiéndose ambas en una sola, como si de pronto en el exterior no hubiera nada. Lo que millones contemplaron penetró en ella, solos, él y ella, mirar y mirado, ojos y arrobamiento, nunca se vio tal cosa, estremecimiento, y el ángel cantó su melodía. Creo que esta Anunciación no sé si Rilke lo dice, cuál es la Anunciación que está mirando, pero es muy probable, porque saben, Rainer Maria Rilke tiene en esta interpretación un libro que es esencial,
que es precisamente su diario florentino. Voy a leer algunos fragmentos porque me parecen importantes, porque todos estos fragmentos son elementos que nos sirven para ir comprendiendo una pintura, una ciudad. Desde luego la de Rilke, el texto de Rilke es bellísimo por la imagen de turbación de los ojos en la mirada del arcángel y de la Virgen. Dice Rilke, habla de pronto de Andrea Orcaña, de Giotto, de Miguel Ángel y de Leonardo. Se le aparecen junto a ellos en imágenes Petrarca, Boccaccio. Estamos hablando de Rilke con 19 años, cuando está enamorado de Luan Andrea Salomé, a la que dedica este libro. Nos dice en ese encuentro: los miré de frente y su calma me fortaleció. Y entre los que emergen como imagen en ese diario florentino, dedicado, como ya he dicho, a Luan Andrea Salomé, figura famosa, Nietzsche, etcétera, etcétera, toda la tradición, nos habla de Frangélico, y nos habla mucho de Frangélico contraponiéndolo con Botticelli, por ejemplo. Frangélico forma el contraste más violento con Sandro Botticelli. Es tímido como un alba de primavera y creyente como ella. Ya pinte Madonas o tome como pretexto cualquier leyenda de santos, no cesa de hacer con palabras comprometidas la confesión de su propia humildad, etcétera, etcétera. El texto sí que lo he reproducido en el libro que acabo de publicar sobre estos argumentos. Entrada a la ciudad, la literatura y la pintura. Una vez dentro de Florencia, no sé si fue en una conferencia de Eugenio Garen, allá por 1975, cuando oí por primera vez el nombre de Leonardo Bruni. Como conservo la edición de ese mismo año en la Terza de Scienza e Vita Civile en el Renacimiento italiano, donde está ese capítulo deslumbrante de Eugenio Garen sobre la città ideale, la ciudad ideal, me imagino que quizás fue el libro, comprado por consejo de alguien, el que me llevó a la conferencia del maestro. Un maestro que estudiaba, como en el libro, en esa conferencia, la ciudad que estaba yo habitando. En él comentaba Eugenio Garen la perspectiva urbana ideal a través de textos de Leonardo o de Leon Battista Alberti, para asumir luego cómo confluyen en Bruni, en su Laudatio Florentina e Urbis, estos textos para converger luego en la ciudad utópica. La idea de perfección es descrita por Bruni diciéndonos: nada en ella hay desordenado, nada inconveniente, nada sin razón, nada sin fundamento. Todas las cosas tienen su lugar, no solo cierto, sino debido y conveniente. Cuento esto porque fue la primera vez que me aproximé a través de un texto, como fue la traducción del texto de la Laudatio Florentina e Urbis de Leonardo Bruni, a una obra concerniente a una ciudad, lo que me supuso una atracción que luego me ha sido rentable. En 1994 publiqué Florencia no llora y el Arno llanos de plata. Es un regreso a la ciudad con el descrédito que nos puede crear los años que han pasado. Siempre cuento que surgió aquello alguien llega a una ciudad 10 años después a estar 3 meses en esa ciudad y de pronto lo primero que ve es un cartel político que decía 10 anni dopo, 10 años después, y entonces uno dice: eso es lo que me está pasando a mí desde que he llegado 10 años después. Bien. En aquel trabajo jugué con la imagen contrapuesta de Antonio Beccadelli, el Panormita, y su geografía prostibular de la ciudad. O seguía a otros contemporáneos del Panormita hasta llegar a algunos recientes, al británico Edward Morgan Foster. Recuerden, hemos visto todos la película sobre Florencia de la novela de Foster, o a Rengo Soffici, Dino Campana, Piero Vigoniari, Carlo Betocchi, Franco Fortini, o aquella ciudad que tenía que dejar de soñar durante el fascismo, que
construyó Vasco Pratolini, de quien leímos al poco de llegar, a los pocos días, las crónicas de los pobres amantes, la crónica de I poveri amanti, por lo que siempre que he ido a la ciudad, que han sido muchas veces, alguien me dijo una vez, y no os aburrís, y yo... Bien, siempre que hemos visitado Vía del Corno con devoción, por ser una calle que está abierta a la historia contemporánea de toda una época, una ciudad, Italia, Europa y el mundo. Hay una imagen que hizo un amigo en Vía del Corno, que son pobres amantes. No es la historia de los pobres amantes, es una pareja abrazándose en Vía del Corno, que es esta calle florentina. La pareja es Concha y yo. Bien. Hablaba de las imágenes de la ciudad y... Miren, yo he tenido suerte, no me aburro en Florencia. Florencia es una ciudad que hay tanto que ver que es imposible. Pero recuerdo que en 1994 hubo una exposición excepcional que era Cinque secoli di vedutismo, 5 siglos de paisajismo pictórico, cartografías, bocetos, dibujos, pinturas, hasta llegar a las fotografías de los Salinari. Este cuadro que tengo, que tengo en el despacho de los hermanos Salinari, me lo regaló Basoli. Bueno, bien. Y lo tengo en el despacho, está presente. En otros recorridos bibliográficos, no recuerdo cómo, llegué a otras sorpresas sobre la pintura de la ciudad, que es un argumento que, como ya se ha recordado, me ha atraído siempre. Un día, por ejemplo, me atrajo el marco real, anacrónico y fuera de lugar de algunas pinturas históricas. Me refiero, por ejemplo, a Edgar Degas y su Semiramis construyendo Babilonia, en la que la mítica reina de Asiria funda y construye Babilonia y se asoma un río, a una torre y un paisaje urbano difuminado, que tanto debe ese paisaje urbano, como se ha estudiado, a aquellos años que pasó Edgar Degas en Italia y sobre todo a los 9 meses que se pasó en Florencia haciendo centenares de bocetos de la ciudad. Empecé a utilizar las imágenes de la ciudad muy pronto, tampoco voy a contar mi currículum, pero en todo caso ha sido algo que me ha atraído siempre. Naufragios en andamios esquemáticos, los estudiantistas mexicanos, también elementos de la ciudad de la vanguardia. Sigo con la evocación de algunos momentos. Me cortaré en un momento determinado y diré, ya está bien, no me aguanten más. Librería Sever y Café Pascuoski. Oreste Macri me invitó alguna tarde, al salir del Instituto Hispánico de Vía del Parione, tras sus clases en las que yo materialmente ejercía de lector, de las que recuerdo especialmente aquellas lecturas del romancero después de sus explicaciones. Se ha recordado en el vídeo que han visto algunos esta mañana, y lo he recordado porque Macri decía, Rovira, lea. Yo era lector, enseñaba lengua española, pero Rovira, lea. Abenamar, moro de la morería, el día en que tú naciste grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace no debe decir mentira. No te la diré, Señor, aunque me cueste la vida. Qué castillos son aquellos, altos son y relucían. El Alhambra era, Señor, y el otro la mezquita. El moro que las labraba, 100 doblas ganaba al día. Puedo seguir. Cuando esto lo hago en clase, siempre digo a mis alumnos, si me dais €1, sigo. Bien. Antes, alguna vez, nos llevaba a los que le acompañábamos a la librería Sever en el tránsito de Vía Tornabuoni hacia la plaza. Era una librería preciosa, inmensa, de esas que nos llaman, cada estante o cada mesa nos están llamando para, al margen de lo que buscáramos, encontrar allí cosas inesperadas. En otra estancia larga, posterior, en la ciudad, en 1985, 3 meses que pasé,
Conseguí allí la edición facsimilar de Il Rinascimento nell'Italia meridionale de Berardo Goten, que me desplazó más al sur, a Nápoles, al Nápoles del Magnánimo, al que me dediqué algún tiempo. Iba a venir alguien que es Gemabelia Capilla Aledón, que ha publicado hace 4 años una tesis doctoral brillante sobre el Magnánimo y me ha sorprendido porque pone bien un libro mío que se llama Humanistas y Poetas en la corte de Alfonso el Magnánimo, que es de 1990. No ha venido porque es de Valencia, no ha podido venir, pero recomendaré su libro, que fue parte de su tesis. El día 15 de enero, Beatriz Aracil la ha invitado para que dé una conferencia aquí. Estábamos en la librería Sever, una tarde de noviembre de 1975, y en un estante un libro me debió hacer señales. A partir de aquí pueden pensar alguno, se non è vero, è ben trovato. Avi Warburg y un título, La rinascita del paganesimo. La rinascita del paganesimo antico, una selección de textos que había realizado Gertrude Ring, su discípula principal, que había aparecido en Italia en 1966 y que creo que fue la primera gran recuperación europea, la primera traducción, aparte de la edición alemana, de esta obra en 1932. No sé cuándo identifiqué aquel Warburg del que un libro que obligatoriamente leía por entonces, Literatura Europea y Edad Media Latina, de Curtius, me aproximó al nombre a partir de la dedicatoria. Curtius dedicaba sus 2 volúmenes a la memoria de Gustav Grover, que había sido su director de tesis, y de Avi Warburg. Creo que ese nombre está resonando desde esos años en mi cabeza, pero si no está resonando en mi cabeza desde esos años, tampoco me vais a decir que no. Es decir, digo yo eso. Bien. Al terminar en la librería alguna tarde acompañé a Macri al Pascoschi, donde estaba generalmente Gaetano Chiappini, Laura Dolfi y el poeta Piero Bigongiari. Recuerdo vagamente alguna conversación sobre Vittorio Bodini, que había fallecido en 1970. También alguien contó una vez que Dino Campana, de Canti Orfici, vendía ejemplares de su libro por las mesas del Café Pascoschi. A Bigongiari lo recuerdo hablando alguna vez de pintura de la que tenía una colección excepcional. De pintura, bueno, no voy a contar la colección de Bigongiari, pero está estudiado. Traduje luego brevemente a Campana y Bodini y los publiqué al poco tiempo de regresar a España. Mañanas en Uffizi. El museo era la galería de Uffizi, en donde esa conmoción que llamamos Renacimiento podría producirse muchos domingos por la mañana, entre otras cosas porque era gratis, es decir, el domingo era gratis el museo. Fue allí donde aprendí un recurso duradero que tiene que ver con la ya mencionada atracción por Avi Warburg, muy dificultosa al principio, creo que no entendía casi nada, y duradera en el tiempo. Hay 2 cuadros ejemplares que no los pongo porque están en la mente de todos, El nacimiento de Venus y La primavera. Leí en la Rinascita del paganesimo antico, la antología de textos a la que me he referido, preparada por Gertrude Ring, los primeros capítulos que coincidían con lo que fue la tesis doctoral del pensador alemán, los dedicados a Botticelli. Era perderse en referentes literarios desconocidos más allá de los nombres. Emergía entre ellos la reinterpretación textual de Venus a partir de los clásicos grecolatinos que en sus estancias realizó Angelo Poliziano. Sus versos y su relación con Botticelli eran una posibilidad para la lectura de imágenes de aquellos 2 cuadros, para entender la imaginería interpretativa de la Venus naciente y la primavera. En tiempos, viajes y permanencias posteriores, me ha interesado el espacio de la Villa Medicea de Careggi, allí donde Marsilio Ficino creó la Academia Neoplatónica, donde coincidieron, entre otros, Botticelli y Poliziano, donde se gestó aquella conjunción de palabras e imágenes que tanto seguimos admirando. Conocimos la Villa, su imagen exterior, el 19 de enero de 1976.
era aún parte del complejo hospitalario de Careggi, el gran hospital y la gran maternidad de la que José nacía, que yo no tenía ese día tiempo para pensar en Botticelli, nacía José, no tenía ni tiempo ni ganas, y en fin, en todo caso, eso fue todo bajo la mirada atenta de Lorenzo el Magnífico, donde nacía José Rovira, mi hijo. Joan Miquel, que está por ahí, nació luego aquí en Alicante ya, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo llevo? ¿Llevo media hora un poco? Me quedan 20 minutos, sí. Dante necesario. Bueno, si uno habla de Florencia y no habla de Dante y no se da cuenta de aquello, pues, ¿qué voy a deciros? No puedo dejar de hablar de Dante Alighieri. Dante absorbe gran parte de la ciudad y la memoria desde el 300, determinando Florencia por una nueva presencia que va desde la cultura universal a la académica y hasta la cultura turística, que despliega desde itinerarios urbanos para conocer la ciudad a cócteles que se llaman, hay un cóctel que se llama Riveder le Stelle, tan zuritiano, ¿verdad? Riveder le Stelle, que sería el cóctel. En Florencia era inevitable volver a la comedia, releer algunos cantos e incluso aprender de memoria algunos fragmentos, algunas tercinas necesarias. A veces he llevado a visitantes que estaban recorriendo el país y sobre todo la ciudad conmigo a la iglesia de San Michele, cercana al Porcellino, donde legendariamente Dante leyó inauguralmente la obra, o donde Boccaccio, allá en 1373, inició lo que se ha seguido manteniendo mucho tiempo, que era la lectura dantis, la lectura de la comedia. No lo sé, pero siempre me ha gustado entrar con alguien a la bellísima San Michele, y si no había gente, recitar, por ejemplo, Io venni in loco d'ogni luce muto, che muggia come fa il mare in tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal que mai non resta, etcétera, etcétera. Ese momento del canto sexto de la comedia, del infierno, que he utilizado mucho. Yo me peleaba en 1976 con estos versos por algunos trabajos. Le dediqué a don Alonso Zamora Vicente, en su jubilación, un trabajo que se llamaba Faen Camins Dubtosos per la Mar, y tiene mucho que ver con esa búsqueda, con ese mar que mullía, con esa que mullía como el lugar de mudo de toda luz que mullía como fa el mar in tempesta. Bien, todo eso lo paso rápido. Iba a contarles, no lo cuento, porque si no se me va a ir el tiempo y va a ser terrible, una conferencia de Darco Silvio Aval en el Instituto Hispánico en el año 1976. La conferencia se llamaba De Fol-Amour y es una conferencia excepcional para entender la dimensión. Darco Silvio Aval es Darco Silvio Aval, falleció hace años, pero era la Academia de la Crusca, el gran lexicógrafo, el gran semiólogo. Y en esa conferencia da una lección excepcional sobre los sentidos de la comedia. Omito todo esto. Sí que digo una cosa. Claro, esto es que son círculos que va formando la vida. No cuento esto para distraeros bibliográficamente, sino porque tuve la fortuna de dirigir una tesis doctoral, la última que he dirigido en esta casa, precisamente sobre Dante Alighieri y Raúl Zurita, sobre el mundo italiano y Raúl Zurita, que está aquí. Y es la tesis de Elisa Muniza, que debe estar por ahí. Sí, hola Elisa. Y entonces resulta que es ese conocimiento, por mi parte limitado, de Dante, de la comedia, la que me permite todavía meterme a tesis. En 2018, con la publicación del canto quinto, he dicho antes el canto sexto, pero es el quinto, el de Paolo y Francesca, por cierto. Ahora comentaré, porque la historia de Paolo y Francesca, que es la que analiza Darco Silvio Aval en De Fol-Amour, ese amor loco, es la que está siendo representada aquí. Y enhorabuena a quien eligió este cuadro de Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. El título es
Es un título de Avi Scheffer de 1835 y es la historia de Paolo y Francesca reflejada en este pintor británico. Y es el que ha elegido a alguien, no sé quién, pero enhorabuena porque viene muy bien para este congreso. Publicamos Raúl Zurita, Elisa Muniza y yo un libro que todavía debe estar por ahí, de Ediciones del Centro, que es precisamente el libro de Habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas, que es precisamente Raúl Zurita y Dante Alighieri, que es un libro aparte materialmente bellísimo y tiene la traducción de Raúl del infierno de la comedia, de un canto, pero yo espero que pronto Raúl termine toda la obra, porque como él explica, y explica también Elisa Muniza, y yo digo también en mi introducción, la comedia hay que traducirla en verso, como han hecho, hay varias traducciones en verso. Si convertimos la comedia en prosa, tenemos sentido, sí, pero no tiene nada que ver con el origen textual. No vamos a llegar a la tercina dantesca, pero algo parecido ha conseguido Raúl, como en muchos momentos de su traducción. Y bueno, en fin. A ver, estoy yo liando. Sí, Ninfa Florentina. Aquí voy a ir muy rápido porque si no ya les mato. Y además voy a empezar a terminar de alguna forma. Miren, Ghirlandaio es en Santa María Novella, la iglesia cerca de la estación. San Juan, vida, este es el nacimiento de San Juan. Y entonces hay una historia que este nacimiento de San Juan Bautista, esta historia es la que me lleva a reflexionar rapidísimamente sobre esta figura que llamó mucho la atención primero a Taine, a Hippolyte Taine en su viaje a Italia, pero que luego Avi Warburg convirtió en referencia principal de su sentido de renacimiento, del rinascita, del rinascimento antiguo, de renacimiento en definitiva. Fíjense esa figura que está entrando, donde está el San Juan que ha nacido, están en el altar mayor, en la parte de atrás, y conseguí fotografiarlo en el 16 o por ahí que fui, pero en fin, esa fotografía no es mía porque yo soy un espantoso fotógrafo. Se dan cuenta de esta figura que está entrando, que no tiene nada que ver con los vestidos, es una esclava posiblemente, y esa esclava está entrando con un cesto de frutas, con un frasco en una mano, a una habitación donde están vestidas de forma extraña, diferente, de acuerdo a la época de Ghirlandaio, una serie de figuras, que son la Virgen, que son la Madre de San Juan Bautista, etc. Y figuras de ese momento. Se dan cuenta de lo que significa. Es decir, bueno, Avi Warburg hizo una broma que me gustaría leer con ustedes alguna vez, que es que se inventó con un amigo, Allen Jones, un escritor holandés, se inventó una correspondencia, y en esa correspondencia Allen Jones decía que estaba enamoradísimo de esa figura y le contestaba de broma a Avi Warburg. Pero en todo caso, a mí me ha servido ese cuadro para explicar lo que es esa figura en movimiento que está entrando al cuadro. Eso es ni más ni menos esa figura de la antigüedad, porque se dan cuenta que la clave es que es una figura vestida en el mundo antiguo. En el mundo antiguo al que estamos refiriéndonos de la época de Ghirlandaio. El Renacimiento es esto, es decir, esa imagen en movimiento entrando a un cuadro donde hay figuras, es la imagen del mundo antiguo que está entrando aquí. Y bueno, me gustaría leer, porque es jugosísima la correspondencia que hicieron Allen Jones y Avi Warburg, que es una broma permanente de ese crear una historia sobre el enamoramiento de Allen Jones de esa figura. Y árboles, bueno, no lo cuento ahora porque en otro momento yo creo que Beatriz me contratará para que dé una conferencia sobre eso. Hay una figura que, miren, sigo con Florencia, en 1917 hacemos una estancia de 15 días, Concha y yo, en Florencia. Y en esa estancia, ¿qué?
¿Qué he dicho? Ya eres Darío. No, es 2017. 2017. Esto sí que está siendo bueno. Hacemos una estancia y en esa estancia yo me encuentro en el Palazzo Strozzi con Bill Viola, que es una figura esencial para el videoarte. Paulina Wendt me decía el otro día que ya es tema permanente en sus clases. Yo, si me contrata alguien para dar estas cosas, daré en mis clases también a Bill Viola. Voy a ser muy rápido porque les explico. Con Bill Viola llegamos al videoarte, llegamos a una fusión cultural absolutamente excepcional, porque Bill Viola a lo largo de su vida va construyendo imágenes en movimiento, que es un tema de debate artístico esencial, esas imágenes en movimiento, y las va construyendo basado en budismo, cristianismo, misticismo, es decir, se ha formado en todo. En el año 74 y 76, Bill Viola está en Florencia, son los mismos años que estuvimos nosotros. A él le fue mejor, bueno, le fue mejor no, porque el pobre ha muerto este verano. Precisamente me pasó que estaba trabajando sobre Bill Viola y me llegó la noticia de la prensa de que había fallecido Bill Viola de Alzheimer. Llevaba 3 años, que varias exposiciones en España se han hecho varias, como algunos habréis visto. Y quiero simplemente señalar que es esa fusión cultural nueva y que la exposición de Florencia se llamaba Renacimiento Electrónico, y era su homenaje a los 2 años que había estado en Florencia y que había recorrido todas las galerías del mundo, todas las iglesias y, en fin, lo que podríamos ver, que no lo voy a poner ahora de momento, lo que podríamos ver son cómo la imagen que recrea a partir de aquí, que es el cuadro que estamos viendo, está en el Museo Diocesano de Empoli, Masolino da Panicale, su título es Piedad, y Bill Viola recrea esa imagen en movimiento, que, insisto, es un tema que me llevaría tiempo porque es una fusión cultural múltiple la que realiza Viola. Hay otro cuadro esencial, que es el cuadro del Quinteto de los Asombrados, que es curioso porque lo hizo después de encontrarse en Los Ángeles en el Instituto Getty, que dirigía Salvatore Settis, una de las grandes figuras de la cultura italiana sobre arte, y Salvatore Settis le debió introducir a Viola en un tema que para él es esencial en esos momentos, y es el tema de la Pathos-Formel de Warburg. Settis es discípulo tardío, porque Warburg murió en el 29, pero es discípulo tardío de Warburg. Y entonces lo que se dedica Bill Viola a veces es a recrear las pasiones en los rostros, en movimiento. Vamos a ver solamente unos segundos, aunque me los descuentas para el final, y, bueno, ¿cómo se hacía? Ahí, sí. Unos segundos, porque ya digo que aquí hay una lección de arte absolutamente excepcional. Y que tiene que ver con la idea de pasiones, que ya digo, viene a Viola, le llega también por su estudio de la obra de Warburg, por el conocimiento por Settis. Bien, ya sabemos, aquí es la creación de pasiones, de imágenes, es decir, que crea por esta lo quito, o lo sabré quitar. Y les comento también rápidamente que el mundo de Bill Viola me llevaría también a otra conferencia, que espero que Beatriz Aracil me invite, porque yo realmente así dejo algo. José, por favor, señor informático. Volver al PowerPoint, ¿no? Volver al PowerPoint, sí. Este es el encuentro, que es precisamente un cuadro que, como cuenta Bill Viola, le impresionó en un momento determinado. Sí, estoy perdiendo hojas aquí.
es de Pontorno la visitación, el encuentro de la Virgen con su prima, donde se comunican que están embarazadas, y esto es un motivo que le lleva a Vildiola, como dice también luego, a desacralizarlo. En la imagen que tenemos a nuestra derecha, él dice que es simplemente un encuentro de personas. Es bellísimo, no lo pongo, pero es realmente está en internet, y en mi libro tienen la indicación de cómo se llega ahí, porque aparte intento que mis queridos amigos Claudio y Raúl vendan ejemplares, porque, bueno, han vendido, creo, algo. Bien, la habitación se ha ido. Perdonen, eso no estaba previsto. Así pienso lo que voy a decir. La habitación de San Juan de la Cruz. El tema de San Juan de la Cruz en Vildiola es excepcional y ha creado una lectura que yo he comentado recientemente de una especie de misticismo posmoderno, que yo digo que, como no es un tema mío el misticismo, prometo que no voy a tratar en mi libro, pero ha creado tesis, gente que está siguiendo ese camino del misticismo posmoderno, llamado posmoderno, que yo he puesto en cuestión en mi trabajo. Pero voy a empezar ya a terminar, porque ya está bien. Debo terminar aquí. Quito la imagen, quito. Bueno, déjalo así, si puedes. Lo que he contado, más que al título de Todo tiene una historia, responde a un homenaje y recuerdo de Florencia, que siempre he considerado una deuda mayor, que, como he dicho, se inició hace 50 años, exactamente 50 años y un mes. Como lo que quería contar tenía que ver con la imagen y la literatura, podría ampliar alguna referencia que a lo mejor es bueno que recuerde. Por ejemplo, mi primera atención al poeta Miguel Hernández, al que dediqué mi tesina y mi tesis bajo la dirección de don Alonso Zamora Vicente. Doctor honoris causa por esta casa, mi maestro principal. Seguí con Hernández hasta ahora mismo. Recordaba Rocamora la exposición que hicimos el año pasado en la Biblioteca Nacional, esa exposición sobre Hernández, que recoge algo que yo vengo desde hace años llamando la atención sobre ello, y es una serie de personas que se llaman Eusebio Oca, Ricardo Fuente, Miguel Abad Miró, Melchor Aracil, Vicente Olcina, y aunque no llegan a coincidir en la cárcel, Gastón Castelló, por ejemplo, otro de los pintores, son un conjunto de pintores que del 39 al 42 están en la cárcel de Alicante después de la Guerra Civil y están represaliados. Gastón salió antes de que llegara Miguel Hernández, pero he intentado reconstruir esa imagen de pintores alrededor del poeta principal, Miguel Hernández. Cuento esto porque, entre otras cosas, he tenido la satisfacción sobre Miguel Hernández y el archivo de sus manuscritos de dirigir mi primera tesis doctoral a la profesora Carmen Alemán. No voy a decir el año para que no se sepa nuestra edad. Hoy considero que fue un trabajo académicamente y culturalmente muy rentable para Carmen, para la universidad y para muchas cosas, porque hoy podría hablar mucho más, pero ya lo he dicho de alguna forma en el vídeo de hoy. Carmen es ya la máxima especialista en el poeta de Orihuela, en su textualidad y en su escritura. Brevemente indico más espacios de historia personal. En 1990 pasé un semestre en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, donde una dedicación principal fue entender un mundo para mí difícil que se concretaba en parte en imágenes, el mundo prehispánico y sus códices, casi todos presentes en facsímiles en la Alderman Library, que luego durante más de 30 años he seguido explicando y leyendo a un alumnado apasionado a veces. Todo lo que sé se lo debo a don Miguel León Portilla sobre ese tema, es decir, lo que hago es seguir los apuntes que un día fui creando sobre Miguel León Portilla. En un trimestre en México, a través de León Portilla, aprendí bastante más sobre aquello. Tuve la satisfacción de dirigir una tesis sobre el teatro de evangelización en náhuatl a la profesora Beatriz Aracil y de codirigirlo con ella,
trabajó sobre todo ella en esa codirección, otra tesis sobre los Gubertatolli, que son los discursos de ancianos, yo ahora los leo con frecuencia, discursos de ancianos aztecas y reconstruidos en el tiempo inicial de la conquista. Beatriz sigue sorprendiéndonos porque realmente ha seguido dirigiendo en esa línea algún trabajo, entre otras muchas cosas que hace, algún trabajo sobre lo prehispánico. Ella, y se me ha olvidado citar a Mónica Ruiz Bañús, que es la que le codirigimos la tesis, que está por ahí, la tesis sobre los Gubertatolli. Me interesó la literatura cubana y Cuba, país que sigo queriendo por muchas razones. Me interesaron sobre todo Alejo Carpentier y José Lezama Lima, y también, por supuesto, José Martí. Tuve la satisfacción de dirigir la tesis doctoral sobre Lezama de la profesora Remedios Batáis, de tanto impacto en publicaciones y reconocimientos posteriores. Hablé antes de la ciudad y la literatura, que ha sido un tema docente y crítico que he ejercitado. También de las imágenes de la ciudad, por lo que recordaré que este argumento fue el origen de algún trabajo muy importante que tuve el placer de dirigir. Pedro Mendiola hizo una tesina sobre la ciudad de Buenos Aires y Eva Valero hizo su tesis doctoral y su tesina antes sobre la ciudad de Lima y sobre Julio Ramón Ribeiro. Creo que mañana o pasado se va a Lima porque la llaman continuamente por Julio Ramón Ribeiro y porque es una de las personas más reconocidas también por la Fundación Ricardo Palma, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, esa tesis la acaba de publicar Eva Valero, lo recomiendo, La ciudad tapada, Lima en las relaciones de fiestas virreinales. Y como antes he recordado a Alejo Carpentier, pero ya lo ha hecho Patricia. Esta mañana voy a recordar que el último libro de Giuseppe Bellini, cuando había fallecido, me lo trajo Patricia y está dedicado a mí, Fraterno Amico, es una dedicatoria que me conmovió. Termino. Un día de 2000 hicimos a Alonso Zamora Vicente doctor honoris causa por esta casa. Recuerdo una frase en su discurso de agradecimiento. Era una anécdota sobre algo que le había dicho en 1945 el romanista y creador real de la estilística Carl Fossler, a propósito de su vida futura como profesor. No habrá mayor satisfacción, le decía Fossler, recordaba Zamora, no habrá mayor satisfacción para un profesor que aprender de los que antes fueron sus discípulos. Yo llevo 38 años con ello. Gracias.